Hola amigos, bienvenidos a un video más. Nuevamente pues aquí con el tema de las hélices, mostrándoles los ejemplos que les había dicho en el video anterior. Pues hoy vamos a ver este tipo de situaciones cuando se nos presentan pues en una lámina, específicamente en un piso, en una planta, pues hay que pasar un tubo a cierto grado de inclinación. Vamos a ver tanto el caso de láminas como cuando es con tuberías o tanques, mejor dicho. Entonces tenemos este requerimiento. Tenemos un tubo de 20 pulgadas que debe pasar por una lámina con una inclinación de 35 grados. Entonces, como ya les había mencionado en el video anterior de las hélices, la hélice se compone de dos diámetros, ¿cierto? Uno mayor y uno menor. La intersección de esos dos diámetros tangencialmente es la hélice. Aquí de entrada, como tenemos el tubo, ya sabemos que nuestro diámetro menor va a ser el diámetro del tubo, en este caso sería 508 milímetros, y simplemente tenemos que hallar el diámetro mayor, y el diámetro mayor nos lo va a dar es toda esta distancia que recorre el tubo en la lámina, ¿cierto? La inclinación pues que da el recorrido del tubo. Entonces, si se fijan, se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si yo prolongo aquí una línea perpendicular al tubo hasta que se una con la casa, me va a formar un triángulo. A ese triángulo simplemente tengo que calcularle su hipotenusa y ya yo voy a obtener el diámetro mayor. De este triángulo tengo uno de sus catetos, que es el diámetro del tubo, ¿cierto? 508. Y tengo el ángulo de acá, que es de 35 grados. Entonces, este triángulo que tengo aquí, donde simplemente hay que calcularle la hipotenusa. Tenemos los 508 y el ángulo acá. Al estar el ángulo acá, pues este cateto sería nuestro cateto opuesto. Y para hallar la hipotenusa, volviendo acá a las funciones trigonométricas, pues simplemente como necesitamos hallar la hipotenusa, al pasar para acá el seno de alfa va a dividir el opuesto. Entonces 508 dividido el seno de 35 grados nos va a dar que la hipotenusa es de 885.6. Entonces ya ahí tenemos nuestros dos diámetros. El diámetro menor, que es el diámetro del tubo, y el diámetro mayor, que fue el que acabamos de hallar con la triangulación. Para el cuadrante de 90 lo vamos a dividir en 4 partes. Por lo general siempre lo divido en 4 partes, pero obviamente dependiendo del tamaño del tubo y obviamente de la inclinación, pues obviamente va a depender el número de divisiones que le hagamos. Entre más grandes, más divisiones hay que hacerles. Entre más chicos, pues con esta es suficiente, inclusive hasta con menos. Pero para este caso vamos a hacerlo con 4 divisiones cada cuadrante 90. Lo que significa que nos van a quedar grados de 22.5, de 45 y 67.5 grados. Lo único que tenemos que hacer es que a estos dos diámetros, pues a cada uno de esos triángulos que se forman, sacarle sus catetos opuestos, como lo tenemos aquí. Aquí tengo los tres triángulos del diámetro menor, que obviamente como es hay que utilizar es el radio de 508, viene siendo 254 milímetros. Y tengo los otros tres triángulos del diámetro mayor, que la mitad de 885 viene siendo 442.8. Tengo cada uno de los triángulos que se forman con las divisiones, el de 22.5, el de 45, el de 67.5. Igual para el otro, 22.5, 45 y 67.5. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Calcular cada uno de esos triángulos sus catetos opuestos. Ya tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. Simplemente hay que coger la hipotenusa y multiplicarla por el seno de 22.5 porque son los catetos opuestos, ¿cierto? Entonces 254 por el seno de 22.5 me dio que es 97.2. En el de 45 me dio 179.6 y el de 67.5 me dio 234.6. El del diámetro menor. En el diámetro mayor me dio que el de 22.5 fue 169.5, el de 45 313 y el de 67.5 me dio que es 409. Entonces, ya teniendo los catetos opuestos de cada uno de ellos, lo único que tenemos que hacer es hacer la trazabilidad, ¿cierto? Vamos a dibujar aquí el cuadrante de 90 y después que hayamos trazado las perpendiculares, yo siempre les voy a dibujar un cuadrante apenas, ¿cierto? Que ya de aquí para acá obviamente se repite la misma secuencia. Esto que hacemos en este cuadrante se repite en los otros 4 cuadrantes. Entonces,
Trazamos las perpendiculares, ¿cierto? La línea centro de nuestra hélice. Y sobre la horizontal vamos a trasladar las medidas del diámetro mayor, ¿cierto? Aquí tenemos desde aquí hasta acá el radio, que en este caso 448.2. De aquí a acá trazamos la medida que nos dio en la de 67.5, que fue 409. Luego la que le sigue 313 y por último la de 169.5, ¿cierto? Y obviamente le trazamos las líneas, ¿cierto? Igual hacemos con el eje vertical, en el cual vamos a trasladar las medidas del diámetro menor, ¿cierto? Tenemos el radio del tubo, en este caso 254, la de 234.6, levantamos las perpendiculares, la 179.6, trazamos las líneas, la de 97.2 y trazamos la línea. Esas líneas obviamente al trazarse de esta manera se van a cortar en puntos, que son los puntos por donde debe pasar nuestra línea curva, ¿cierto? Aquí está, iniciamos desde aquí, el siguiente punto de corte va a ser el que nos da con la menor del diámetro mayor, con la mayor del diámetro menor, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que se corten todos. Entonces nos va a dar estos 3 puntos de corte, que ya después simplemente la vamos a unir con una línea curva. Línea curva que la podemos trazar ya sea manualmente, si se maneja un buen pulso utilizando el antebrazo como compás, haciendo centro con el codo, o como se lo había mencionado en el otro video anterior, pues se puede utilizar también reglas flexibles que pasen por esos puntos y se traza la línea. Entonces ya obviamente este segmento obviamente se repite en los otros 4 y ahí vamos a tener nuestra elipse para hacer esta intersección. Eso se puede ya sea dibujar directamente en la misma lámina o se puede trazar en un cartón y ya pues simplemente se ubica donde va a pasar el tubo, se marca y se corta y ya exactamente por ahí entraría el tubo sin dejar tantas luces, después que se haga muy bien el trazado. Entonces esto para cuando es con láminas, pero también hay otra situación que es cuando necesitamos interceptar tubos con tanques, también se le conocen como empalmes tangenciales, y son los siguientes. Cuando tenemos esta situación, ¿cierto? Tenemos un tanque, viéndolo así desde esta perspectiva, y le van a entrar tubos en estas posiciones. Para este ejemplo, pues tengo un tanque de 2500 milímetros de diámetro exterior y le va a entrar un tubo tangencialmente de 14 pulgadas, que desde el centro del tanque al centro del tubo hay 750 milímetros. Tenemos el radio del tanque, que es de 1220. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, amigos? Aquí lo que hay que calcular son los grados del recorrido del tubo, ¿cierto? Es decir, desde aquí hasta acá. Básicamente estos grados de aquí es lo que hay que calcular, lo que el tubo recorre en el tanque. Y con estos grados vamos a calcular el perímetro de este recorrido. Ese perímetro de ese recorrido va a ser nuestro diámetro mayor. En este caso nuevamente es el diámetro mayor al que tenemos que hallar, porque obviamente el diámetro menor nos lo está dando el tubo. En este caso es de 14 pulgadas. Entonces básicamente para calcular eso se nos van a formar dos triangulitos, ¿cierto? Este que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Se va a formar este triángulo rectángulo, y el otro triángulo rectángulo que es el que indica hasta el otro punto de corte del tubo, ¿cierto? Nos vamos a calcular los dos ángulos de cada uno de esos triángulos y se van a restar. La diferencia entre ellos dos va a ser nuestro ángulo de apertura aquí, o nuestro ángulo pues de recorrido del tubo. Entonces estos dos triángulos vamos a tener la hipotenusa, que es el radio 1250, y vamos también a tener sus catetos. A este triángulo acá, este cateto de aquí, lo hallamos de la siguiente manera. A 750, como el 750 nos da exactamente en el centro del tubo, entonces 750 le vamos a restar el radio del tubo y vamos a hallar este cateto. Y para el otro cateto de acá, a este 750 no se lo vamos a restar, sino que se lo vamos a sumar, y ahí vamos a tener los dos catetos. Entonces aquí tenemos los dos triángulos ya con sus respectivos catetos, en donde el del mayor me dio 927.8, ¿sí? La suma de esta medida con el radio, 927.8, y este otro, la resta de 750 con el radio, me dio 572.2. Aquí tenemos las hipotenusas, y lo que tenemos que hacer es calcular sus ángulos, ¿cierto? Para
calcular sus ángulos, simplemente como tenemos los catetos opuestos, dividimos los catetos opuestos por la hipotenusa y le sacamos la inversa del seno. Ahí nos van a dar los respectivos ángulos. En este caso para el mayor me dio 48 grados, para el menor me dio 27.2. Al hacer la resta de estos dos grados me va a dar que este grado de acá es de 20.8 grados. Ya tengo los grados de apertura, entonces lo único que tengo que hacer ahora es calcular el perímetro. Acuérdense que para calcular el perímetro de un segmento utilizamos esta formulita, ¿cierto? En que nos dice que es el diámetro por pi por los ángulos, ¿cierto? Sobre 360. Si reemplazamos esa fórmula, ya sabemos que el diámetro exterior es de 2500, que aquí no necesitamos tener en cuenta de la cuestión del diámetro neutro, porque simplemente lo que necesitamos saber es realmente el perímetro exterior, que es por donde va a recorrer el tubo. Utilizamos el diámetro exterior del tanque cuando dice que es 2500 por pi, que es 3,146, que es la constante del perímetro de un círculo, ¿cierto? Por los grados, que son 20.8 dividido sobre 360. Todo esto lo hace una calculadora y nos va a dar que es 454, perdón. Entonces 454 viene siendo nuestro diámetro mayor. Nuestro diámetro menor es el diámetro del tubo, que es 355.6. Para este el cuadrante de 90 también lo divide en 4 partes. Nos va a quedar otra vez de 22.5 grados, 45 y 67.5. Hacemos lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Sacamos los catetos opuestos de cada uno de estos triángulos y nos va a quedar de la siguiente manera. Ya en el cuadrante, sobre el eje, después de haber trazado los ejes de simetría, sobre el eje vertical, vamos a trasladar las medidas del diámetro mayor, ¿cierto? Me dio 87, 160.5, 209.7 y el diámetro el radio, perdón, de 227. Sobre el eje horizontal vamos a trasladar la del diámetro menor. Sobre el eje horizontal trasladamos la del diámetro mayor, ¿cierto? La que ya la había mencionado. Y sobre el eje vertical es que vamos a trasladar las medidas del diámetro menor. Tenemos 68, aquí acá 127.7 y 164.2 y finalmente el radio del tubo, que es 177.8. Se nos van a formar los mismos puntos de corte y simplemente pues con una línea curva trazamos esa elipse. Obviamente este es un cuadrante, eso se repite en los demás 4 cuadrantes, ¿cierto? Entonces simplemente pues nuevamente con un cartón hacemos esa elipse y después pues la ubicamos en el punto exacto donde va a entrar el tubo y marcamos y cortamos y el tubo nos va a entrar preciso. Entonces nada amigos, eso es todo por el video de hoy. En un próximo video vamos a ver ya los demás ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver lo que son las transiciones y también vamos a ver el de este tipo de situaciones cuando se presentan, que son láminas de soporte. Se utilizan láminas para soportar cualquier otra estructura. Vamos a ver cada uno de estos casos. Entonces nuevamente los invito a que si no se han suscrito se suscriban y estaremos pendientes para un próximo video.